Futsal TV, Neno Music. Este es el programa que mata la liga. Ya está de regreso Futsal TV. La pasada liguilla final de la Liga Nacional disputada en Margarita nos dejó un montón de bonitos y variados goles. De entre todos los partidos que estuvimos cubriendo, destacamos este tanto de Waldo Rivero en la semifinal contra los Teques como el mejor de todos. Pero nos han hecho llegar este video aficionado del partido Lucas versus Betijoque. No cabe duda que esta rabona de Cristian el Libre del equipo Lucas se lleva el premio al mejor gol del torneo. Síguenos en Twitter, @FutsalTV. El Caracas Futsal Club continúa alternando su pretemporada con una serie de clínicas de futsal dirigidas a los niños, y en esta ocasión estuvieron presentes en la jornada inaugural del campamento de alto rendimiento Fútbol Total. Esta es la clínica de fútbol presentada por el Caracas Futsal acá en las instalaciones del Colegio de Ingenieros. La presentación del campamento de alto rendimiento Fútbol Total. Madrigal, Pepi Camacho, el colombiano Gutiérrez y la gacela David Pinto brindaron sus conocimientos a los más pequeños. A ver, atrás, adelante, a un lado, al otro, agachadito. Pero seguimos viendo, yo no dije que se parara. Vamos, seguimos, vamos, seguimos. Vamos, de pie, corriendo, vamos. Repiqueteo, rapidito, Esto es, hacia atrás, hacia adelante, a un lado, al otro. Seguimos, vamos. A ver, ¡morado! When a papa comes overstand, a guy must salute the champion. Stand firm, say we will recount with victory bound, the best contender pound for pound. Every time when you hear the sound, you shake the ground, you know it's coming. Sí, el fútbol sala es indispensable, digamos, en la iniciación del futbolista, pues, porque le da rapidez, tiene mayor contacto con el balón y le da esa fluidez en el toque. Invitar a todos aquellos jóvenes que quieran participar en nuestro campamento, que las inscripciones están abiertas acá en las canchas del Colegio de Ingenieros. Y bueno, agradecerle también al Caracas Futsal Club por su participación, la colaboración y por el evento. Luego de los diversos circuitos, pues se disputó la ya tradicional caimanerita entre los niños y los profesionales del Caracas. En la cancha del Centro Asturiano de Caracas, el rojo del futsal continuó con su serie de amistosos, rivalizando ante la selección del mencionado club social.
Agradecidos con el Futsal Caracas, que nos dio la oportunidad de jugar un partido amistoso con nosotros hoy aquí. Bueno, vamos a tratar de hacer un buen papel y que pasemos una jornada excelente con ellos y disfrutemos del partido. Un aplauso y una bulla para los equipos. Vamos, muchachos, apoyo a este deporte, específicamente apoyo a nuestra juventud y apoyo al Centro Torneo de Caracas, quienes nos representan dignamente. Distendido entrenamiento para el cuadro capitalino, que goleó, lógicamente, a sus rivales y anfitriones. Le sirve para ir afinando las piezas de cara al debut en Valera ante Trujillanos Futsal. Hola, qué buena música, ¿verdad? Con cualquier equipo tenemos que trabajar siempre en serio, profesionalmente y hacer nuestro trabajo como si fuera un gran equipo igual. Y bueno, nos sentimos cómodos hoy y gracias a la gente de este club por habernos invitado el día de hoy. Sabemos que aquí hay grandes jugadores, un buen club. Vengo trabajando el día a día, entrenando fuerte, para ganarme un puesto en el equipo y veo buenas opciones, pues, y me han dado bastantes minutos en los juegos y seguir trabajando fuerte. En Importadoras Texticentro consigo gran variedad de telas en tejido de punto, a buenos precios y con la mayor calidad para la confección de mis prendas. Otro cliente más que confía en la calidad de las telas de Texticentro para sus confecciones publicitarias, de uniformes y moda casual. Texticentro, visión innovadora. Americargo, enviamos mercancía de Estados Unidos directo a Maracaibo y de allí a toda Venezuela. Envíos de carga aérea y marítima, almacén y logística. Americargo es una empresa que apoya al futsal venezolano.